Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso vamos a comenzar nuestros tutoriales de escala en gráficos, diagramas o esquemas de punto. Aquí vamos a estar practicando esta escala con un gráfico dentro de todo muy sencillo. Traté de hacer un diseño de damero muy simple para que ustedes puedan ver claramente cómo se nota esta escala en nuestros tejidos de punto. Aquí nosotros vamos a arrancar siempre con lo que sería la definición, donde vemos que la escala es una relación matemática que establece una proporción entre las dimensiones del dibujo y las reales de un objeto. Pero nosotros aquí en tejido aplicamos mucho esta escala en los gráficos, diagramas o esquemas. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un diseño que nos agrada mucho, pero vemos que al trabajarlo en nuestro material o básicamente con nuestras agujas nos queda muy chiquito, para tener este diseño debemos escalarlo y adaptar la puntada al talle y más que todo al material. Si trabajamos nosotros esta puntada con este grosor de lana o lo trabajamos con otro grosor de lana, van a ver que las cosas tienden a cambiar un poquitito. Tengo, sí, el mismo diseño, pero se me va a ir achicando un poquitito porque tengo un grosor de lana diferente y si yo lo trabajo con agujas diferentes también se va a ver distinto. Entonces, aquí vamos a aprovechar el uso de la escala en estos diagramas para adaptar esta puntada a distintos talles y más que todo a distintas agujas y a distintos tipos de hilados. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay distintos tipos de escalas y estos distintos tipos de escalas nosotros los vamos a aplicar dependiendo qué querramos hacer. La primera escala que nosotros vamos a ver es la escala natural. Aquí nosotros estamos trabajando la puntada exactamente igual que como la estamos viendo. O sea que aquí yo voy a tener mi diseño de la misma medida que el original. La segunda escala que nosotros vamos a ver es la escala de reducción, donde nosotros tenemos que achicar esta puntada o básicamente este diseño para adaptarlo a nuestros materiales o a nuestras agujas. La tercera escala que nosotros vamos a tener es la escala de ampliación. Esta es seguramente una de las que más vamos a estar utilizando porque aquí nosotros tenemos que hacer crecer nuestro gráfico. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos y nos descargamos una puntada que nos gusta muchísimo, pero vemos que es una puntada para un saquito de bebé, pero nosotros queremos hacerla para un talle de adulto, vamos a tener que escalar, pero en este caso vamos a tener que ampliar la puntada para poder adaptarlo a distintos tipos de talle. Aquí yo lo amplié muchísimo para que ustedes lo puedan ver. Entonces, esto nosotros tranquilamente podemos hacerlo y jugar con lo que serían las escalas, teniendo exactamente el mismo diseño, pero de distinta medida. Entonces, aquí nosotros esto lo podemos representar de dos maneras. Podemos verlo de manera sencilla, como si fuera un porcentaje, donde la medida real es el 100%, y si yo quisiera achicar, voy a tener el 50, el 30 o el 20%. En cambio, si yo quisiera ampliar, voy a ir con un 110, 150, 200, 180% de la medida original siempre. La otra forma de verlo es la escala gráfica, que es por ahí un poquitito más compleja y la mayoría esto lo tiende a ver más que todo en los planos o en los mapas. Aquí yo voy a tener cómo se ve en mi dibujo y cómo es en la realidad. Y van a ver que yo voy a tener aquí una pequeña división. Por eso un poquitito más compleja. Si yo quisiera verlo tal y como se ve en la realidad, voy a tener una escala 1 en 1. Pero si quisiera ampliarlo, voy a tener un 2 en 1, 4 en 1, 6 en 1. Y si quisiera yo reducir, voy a tener 1 en 2, 1 en 5, 1 en 8, 1 en 3. Aquí, en realidad, para los principiantes yo siempre recomiendo trabajar con lo que sería nuestra escala viéndola en porcentaje. Es mucho más fácil y no tenemos que estar viendo ni pensando tanto en nuestra escala gráfica. Ahora, mucho cuidado con las escalas, porque hay ciertas variaciones. Más que todo, nosotros podemos trabajarlo de dos maneras, de manera proporcional o no proporcional. Si ustedes me preguntan a mí,
Esto va a depender mucho de la complejidad y básicamente qué tipo de diseño yo voy a tener. Yo puedo trabajar un diseño sencillo o un diseño complejo y voy a poder hacer que esto crezca de manera proporcional o no proporcional dependiendo que tenga yo. La escala proporcional es la que más comúnmente nosotros utilizamos en casi todo, no solamente en lo que sería tejido, sino en todo. Aquí nosotros podemos ampliar o reducir esta escala, pero tomando en cuenta nuestras dos medidas básicas, que es ancho y alto. Y las dos van a crecer al mismo tiempo, la misma escala. Si por ejemplo yo hago que el ancho crezca un 50%, el alto también va a crecer un 50%. Lo mismo pasaría en la reducción. Lo importante aquí es que esta escala va a afectar a los dos lados al mismo tiempo. En cambio, la escala no proporcional, yo voy a afectar estas dos medidas, ya sea en amplitud o reducción, pero por separado. Eso es lo importante aquí. No es como en el caso anterior. Aquí, por ejemplo, el ancho puede crecer un 50%, en cambio, el alto puede crecer un 200%. Los dos siempre por separado. Puedo afectar solamente un lado, si así lo deseo. Puedo afectar solo el alto o puedo afectar solo el ancho. Aquí depende en realidad de lo que yo intente realizar. Y por ese motivo yo les traje unos pequeños ejemplos. Claro está, esta escala no proporcional por ahí es muy utilizada en distintos tipos de puntadas un poquitito más complejas, como por ejemplo las trencitas y los ochos para generar variedad de puntadas, ¿sí? Jugando con lo que sería esta escala, yo puedo tener muchas más trencitas variadas. Yo aquí traje un ejemplo muy simple y lo que hice en realidad es hacer una especie de damero, como les había dicho, y yo trabajé mi medida real con 4 puntitos de ancho, 4 hileras de alto. Y aquí yo traje un pequeño gráfico, un diagrama o un esquema muy simple para poder escalarlo y que ustedes lo puedan interpretar. Aquí traté no solamente de hacer un diseño simple, sino que utilizar la menor cantidad posible de puntadas. Y aquí utilicé el guioncito que representa un punto revés y el palito vertical que es un punto derecho. Entonces solamente estoy utilizando las puntadas básicas, un revés o un derecho. Si ustedes recuerdan estos gráficos, yo les dije, se leen siempre de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Los números que yo tenía en la parte inferior de mi gráfico eran la cantidad de puntos involucrados. En cambio, los puntos que tenía yo a la derecha era la cantidad de hileras o cantidad de carreras que se involucraban. Voy a tener 8 puntitos montados y voy a hacer simplemente 8 hileras u 8 carreras, que eso es lo que tengo aquí en mi gráfico al 100%. Este es el diseño que he elegido para aplicar la escala. Voy a tener 4 puntitos al revés, 4 puntitos al derecho. Ahí se ve. 4 puntitos revés, 4 puntitos derecho. Y voy a estar jugando para hacer este damero con simplemente 4 hileras o 4 carreras. Y cuando llegue a la hilera número 5, cambio de lugar y voy a convertir los puntos revés a puntos derechos y los derechos al revés. Así es como yo construí este pequeño damero. 4 revés, 4 derechos. Y respete esto durante 4 hileras. Y después cambie. Hilera 5, 4 derechos, 4 revés. Así hasta completar las 8 hileras. Ahora, yo aquí quise jugar y quería que ustedes vieran qué pasa cuando yo cambio esto y aplico la escala. Aquí yo tengo el mismo diseño en una escala proporcional. ¿Por qué es proporcional? Porque yo hice crecer el ancho y el alto los dos al mismo tiempo. Por eso es una escala proporcional. ¿Y qué hice aquí? Aquí jugué y cambié este diseño a un 150%. O sea que a la medida básica le sumé un 50%. ¿Qué es el 50%? En realidad la mitad. Si yo aquí
tenía 4 puntos, lo divido en 2 y van a ver que tengo que agregar 2 puntitos más. Entonces, en vez de tener 4 puntos, voy a tener 6. Y cuando pase aquí a mi escala al 150%, ya no voy a tener 8, sino que voy a tener 12 puntitos de base, que voy a tener en mi hilera número 1. Voy a tener 6 puntos revés, 6 puntos derechos. Y como es proporcional, va a crecer esto por 6 hileras también. Así hice que esto creciera un 150%. Cuando llego a la hilera 7, cambio de lugar, voy a tener 6 derechos, 6 revés. Así nuevamente por 6 hileras más. Por eso ahora termina en la hilera número 12. Esto es jugar con la escala. Estoy teniendo exactamente el mismo diseño, pero va a crecer un poquito. Cuidado porque la idea de aplicar la escala es jugar con distintos tipos de materiales y con distintos tipos de aguja. Aquí lo hice todo exactamente con el mismo material y la misma aguja para que ustedes vean cómo esto va creciendo, ¿sí? Pero supongamos que yo quiero hacer esta puntada en un hilo muy delgadito, se vería muy chiquito. Entonces ahí aplicaríamos la escala para que tengan la misma medida que el original. Lo mismo pasa en el sentido contrario, por favor, ¿sí? En cambio, si yo no quisiera que esto creciera, sino que quiero que se achique justo a la mitad, porque tengo el 50%, en vez de tener 4 puntitos, voy a tener 2 en ambos lados. Y en vez de montar 8 puntos, voy a montar solamente 4. 2 revés, 2 derechos por 2 hileras. Y así esto se repite todo el tiempo para que esta puntada se me modifique y se me achique. Miren por favor qué pasa cuando yo tengo una escala al 200%. Estoy viendo el doble. Voy a tener 8 puntos en revés, 8 puntos en derecho. Y esto se va a tejer por 8 hileras. ¿Estamos? Y si yo me fijo, cuando cambia esto de cantidad de hileras, no voy a tener 8, sino que voy a tener 16. Entonces ahí claramente puede verse cómo esto va creciendo o puede ir achicándose dependiendo cuánto yo juegue con mi escala. ¿Qué pasa en el caso que yo quiero jugar en realidad, pero quiero trabajar con lo que sería esta medida no proporcional? O sea, que no crezcan los dos lados al mismo tiempo en ancho y alto, sino que esto cambie en un solo sentido. Si por ejemplo yo quiero aquí mantener un 150% en la parte inferior y quiero achicar en lo que sería la altura un 50%, tengo que mirar siempre el original y recordar que si quiero que esto sea el 50%, o sea la mitad, voy a tener solo 2 hileras en cada lado. Y si quiero que de ancho tenga un 150%, en vez de tener 4 puntos, tengo que tener 6. A ver si se ve aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí también 6 más y por eso monté 12 puntitos. ¿Sí? Esto es simplemente jugar con estas escalas. Lo mismo pasaría en el caso de que yo quiera cambiar esto un poco. Aquí voy a tener un 100% en la parte inferior, o sea, 4 puntitos y 4 puntitos. Y voy a crecer un 200%. Si quiero que esto crezca un 200%, voy a tener aquí 8 hileras u 8 carreras. Si tomo en cuenta los dos, van a ser 16. Aquí tengo un ejemplo de esto para que lo vean. Miren por favor cómo puedo jugar y puedo variar con este pequeño damero. A ver si se ve. Yo aquí puedo jugar y puedo cambiar las cosas. Aquí tengo 4 puntitos de ancho, o sea que trabajo al 100%. Y aquí voy a tener 6 hileras o 6 carreras. Serían 150% de la medida original, por favor. Siempre miren la medida original. En cambio, si quiero que crezca un 200%, voy a tener aquí
8 hileras u 8 carreras. Ahí se nota claramente la diferencia, sin mencionar que se ve totalmente diferente al original. Vamos a poner aquí este para que se vea. En vez de ver cuadraditos, voy a estar viendo rectángulos. Por eso es una medida no proporcional. Crece un lado a la vez. No crecen los dos al mismo tiempo. Así claramente puede verse cómo puedo jugar con la escala y puedo jugar con el tipo de escala que quiero hacer. He utilizado aquí mi hoja cuadriculada para hacer un gráfico, un esquema o un diagrama y lo he ido variando en escala proporcional y no proporcional, dependiendo lo que yo quiera hacer. ¿Por qué es importante saber la diferencia entre la escala proporcional y no proporcional? Más que todo para diseños complejos con puntadas muy específicas. Cuando tengo puntadas muy específicas, necesito que este crecimiento siempre sea proporcional, porque si no, va a parecer que si crezco solo en ancho, estoy estirando la puntada. Y si crece solo en alto, también voy a estar estirando y se me va a deformar la puntada. Yo necesito mantener esta escala proporcional para que el diseño se pueda adaptar a distintos talles y no se me deforme. Este pequeño diseño del damero en realidad nos sirvió como práctica para poder comprender no solamente la escala, sino para poder modificar nuestros diseños de manera simple, jugando con lo que es la escala proporcional y no proporcional. En realidad, tarde o temprano vamos a tener que modificar algunos de estos gráficos o porque no nos gusta o simplemente porque queremos adaptarlos a distintos talles, distintos materiales, distintas agujas y también más que todo porque hay partes que directamente queremos eliminarlas de nuestro diseño. Lo ideal siempre es practicar esto con una hoja cuadriculada e ir jugando un poquitito con las escalas, practicando no solamente cómo se hace el diseño, sino que sirve también para refrescar nuestra memoria e ir recordando cada uno de los símbolos que nosotros vamos a tener en estos gráficos, diagramas o esquemas. Pero en nuestro caso, esto nos sirvió a nosotros para practicar y para comprender qué es una escala proporcional o una escala no proporcional. Este sería el comienzo de esta técnica de escalar gráficos, diagramas o esquemas. Pero lo ideal siempre va a ser aplicarlos a diseños más complejos, solo que aquí voy a tener que aprender mucha más simbología. Este sería nuestro tutorial del día de hoy, cómo escalar gráficos, diagramas o esquemas de punto. Espero que les gustara y nos veremos la próxima.